Tolerancia. Sé que es una palabra que ocupamos, pero esta vez prefiero definirla para que estemos claros y todos en la misma página. Es el respeto que mostremos a otros a pesar de que estemos en desacuerdo en cuanto a sus gustos. Eso es tolerancia. En simples palabras, hay mejores definiciones, pero pienso que para nuestros propósitos es suficiente. Hay personas cuyos gustos son diferentes o contrarios a los nuestros, pero ser tolerantes es mostrar respeto a esos gustos. Que ustedes tengan preferencias políticas contrarias o diferentes a las mías, no me da el derecho de irrespetarlos. Eso es tolerancia. Y visto de esa forma, les pregunto, ¿la tolerancia es una virtud? Por supuesto que sí. Y una virtud que deberíamos abrazar y promover. Ahora, es punto de honor que también definamos respeto, porque hay que recalcar que el respeto no significa abrazar las ideas de otros. Respeto lo vamos a entender como el buen trato a los demás. Eso es respeto. Como simple ejemplo, citaría que su preferencia deportiva es equipos de España, equipos de fútbol. Bueno, ese es su asunto. Si yo muestro respeto a usted, yo diré, es su idea en buena hora. Aun cuando para mí pueda significar una especie de malinchismo. ¿Qué es malinchismo? Esa actitud en donde preferimos lo externo, lo que no es propio o parte de nuestra cultura, por abrazar algo que no es nuestro. Es una especie casi de traición, pero yo no tengo el derecho de opinar de esa forma porque usted no está de acuerdo conmigo. Cualquier expresión despectiva, discriminatoria o grosera, eso es falta de respeto. Yo puedo decir con educación, en buena hora por usted y punto. Eso es respeto. Bien, ¿me he dado a entender hasta aquí? ¿Sí, amén o no amén? Ahora les pregunto, ¿habrá algún punto en donde la tolerancia deja de ser virtud? ¿Habrá un punto en donde la tolerancia deja de ser virtud? ¿En donde la frontera se sobrepasa y se convierte en un vicio o una aberración? Pues sí, hay un punto. ¿Y cuál es ese punto? Cuando lo inaceptable se vuelve aceptable. En ese entonces, la tolerancia se vuelve un vicio. Usted me dirá, pero vamos, predicador, ¿cómo qué ejemplo cita? Cantidad. No puedo aceptar la violencia. No puedo aceptar el ataque a la dignidad humana. No puedo aceptar el odio. De hecho, aceptarlo o tolerarlo me vuelve cómplice. Algunos dirían, no, solo te vuelve una persona pasiva. No, me vuelve cómplice. Porque la Biblia dice que todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es considerado pecado. Que usted va en el bus y un hombre golpea a una mujer
Y usted dice, bueno, la tolerancia es mostrar respeto a los asuntos y gustos de otros. Quién sabe, y a esta mujer le gusta que le peguen, así es que mejor me quedo de brazos cruzados. En ese caso, su tolerancia no es virtud, es un vicio, es una aberración por su complicidad a la violencia y a la dignidad humana. Y aquí es donde empieza el tema de hoy. Es que en la iglesia en Corinto, algunos habían caído en pública aceptación de la inmoralidad sexual. No dije que todos se habían corrompido en actos de inmoralidad sexual. Dije que dentro de la iglesia mostraban tolerancia, aceptación y complicidad de la inmoralidad sexual. Tanto así que había uno de sus miembros que vivía con la mujer de su padre. No da los detalles, y si fuera un escritor de novelas, me gustaría suponer que era la amante de su padre. Así es que el papá tenía una relación de adulterio, pero de paso la señora, que era la amante, también tenía una relación sexual con su, ¿qué sería? Con el hijo de su amante. Esto es una especie de incesto. No dice que era su madrastra, dice que era la mujer de su padre, así es que no me juzguen de ser amarillista al decir que era la amante de su papá. Más diría yo que me apego a la rigidez del texto. Ahora, no solo toleraban dicha inmoralidad, sino que además, y esto agravaba el asunto, se jactaban. Si hubiese sido un texto de nuestro tiempo, creo que habrían dicho, es que somos una iglesia con mente abierta, en donde aquí caben todos. Y cada quien puede vivir de acuerdo a sus gustos o preferencias, siempre y cuando nos acompañen. Así es que estos se jactaban de su inmoralidad. Esto, dice Pablo, es inaceptable. Esto no es tolerancia. Este es un vicio. Y Pablo anota algo todavía mayor diciendo, es que dicha práctica ni siquiera entre los que están fuera del evangelio es aceptable. ¿Cómo pueden entonces ustedes estar llenos de arrogancia? Pues bien, en ese momento les exhorta puntualmente en tres aspectos. Número uno, dice, hay que llamar al pecado lo que es. ¿Qué es el pecado? Pecado. Número dos, los que se envanezcan del error y no les importe la acción correctiva, hay que disciplinarlos. Y número tres, aplicaciones prácticas de todo esto. De hecho, esos son los tres puntos que vamos a estudiar en el sermón de hoy titulado Cuando la tolerancia no es virtud. Vayan a la primera carta a los Corintios, capítulo 5. Primera carta a los Corintios, capítulo 5. Cuando la tolerancia no es virtud. ¿Listas sus Biblias? De cierto, se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre,
y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿Que no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Bien, hasta ahí leemos y oramos. Señor, te ruego que tu gracia hable a nuestras vidas y podamos crecer a través del estudio de tu palabra. En Cristo lo rogamos. Amén. Algunos estudiosos dicen que se le podría llamar al pecado público y privado. Por supuesto que ambos son pecados y ambos tienen consecuencias. Pero ellos dicen que el pecado público tiene dos agravantes que hacen que la consecuencia sea peor. Cuidado, no estoy con esta división promoviendo o minimizando el pecado que se hace en privado, porque finalmente también sale a la luz y se convierte en un pecado público. Solo estoy recalcando que el pecado público de inmediato tiene dos connotaciones. Una, afecta a el grupo, lo cual lo vuelve bastante más grave que este, porque no está afectando a una persona, está afectando a un grupo y quién sabe a muchos. Y la segunda connotación es que el pecado público se hace más grave cuando éste se envanece, que siempre es así, porque prácticamente al ejercerlo con una falta que quieren nombrar tolerancia, que no la es, se vuelve una arrogancia. Y eso lo vuelve aún más grave. Así es que ese era el problema que estaba sucediendo en Corinto. Ellos estaban aplaudiendo, y si no aplaudiendo, consintiendo. Eso les volvía cómplices del que tenía una relación de incesto. Pablo dice: esto debería tenerles avergonzados, no jactándose, no gritándole al mundo que son una iglesia con una mente abierta, en donde allí todos caben. Esto debería tener al que tal cosa hizo avergonzado y arrepentido, y a la iglesia debería tenerle en una actitud de compasión al arrepentido, para que éste pueda restaurarse. Pero no, ustedes están haciendo todo lo contrario. Lo consienten, le complacen y se llenan de vanagloria, justificándose que tienen recursos y que esos recursos son la prueba fehaciente de que Dios les respalda. Están totalmente equivocados, dice Pablo. Y por ello, los 3 puntos que hay que desglosar. Número 1,
llamémosle pecado al pecado, sin tapujos ni medias tintas. Al error se le debe llamar error. El interés de justificar el pecado, cuando usted o yo intentamos justificar el pecado, minimizarlo, colocándole nombres indulgentes, tratando de opacar lo que incesto significa y tratando de suavizar la gravedad de la infracción, eso es justificar el pecado. Y justificar el pecado lo único que hace es agravar el pecado. De ahí que usted y yo, cuidado con lo que estamos haciendo. Nuestro interés de mostrarnos respetuosos no debe ser confundido con la justificación del pecado. Voy a decirlo de esta forma: fornicación, adulterio, incesto, pornografía, adulterio, homosexualismo, divorcio y otros parecidos son inmoralidad sexual, son pecado. Usted puede llamarle como usted prefiera a su relación pecaminosa, pero pecado igual. La razón por la que Dios eligió al pueblo de Israel y luego a la iglesia, llamándoles un pueblo santo, es porque Israel y la iglesia fueron llamados a ser diferentes en cuanto a sus costumbres. Que sus costumbres fueran conforme a la Biblia. Eso significa santidad. Y de allí que lo que estaba sucediendo en esa iglesia no era digna de un pueblo llamado a la diferencia o llamado a la santidad. Dije antes que dependiendo del pecado también así serán las consecuencias. Que claro está que un adulterio trae consecuencias mucho más desastrosas que una fornicación. Porque hay hijos, hay compromisos y qué sé yo, cantidad de cosas. Pero lo grito, pecado igual. Así es que en ese sentido tengo que aclarar y decirlo así. Parejas de novios que tienen una vida sexual activa, solteros que resuelven su necesidad física teniendo sexo con encuentros ocasionales y entre comillas seguros y sin compromisos. Aquellos de ustedes que dicen nomás tener una relación de noviazgo que solo ustedes se creen, son tan grave pecado como el homosexualismo, el adulterio y los otros 20 que ya mencioné. Que quieran minimizarlos es vuestro asunto, pero no digan más que en esta iglesia se les tolera y se les consiente. Entiendo bien que en una sociedad machista como la nuestra, no me refiero a la iglesia, hablo ahora de nuestra cultura latinoamericana. El adulterio en un hombre
difícilmente se condena como grave, aunque sí se condena gravemente el adulterio de la mujer. Semejantes connotaciones no son bíblicas. Se deben condenar por igual, porque son pecado. Y son graves. No es asunto de cultura, no es asunto de historia, es asunto de lo que la Biblia describe como un pueblo santo. La única actitud correcta a la inmoralidad sexual es arrepentimiento y la búsqueda de perdón de parte de nuestro Señor Jesucristo. La búsqueda del perdón a aquellos a quienes se ha ofendido. Esa es la única. Que usted quiere llamarle a mi hijo sin compromiso, que usted quiere llamarle mi pareja, que usted quiere, llámele como quiera, pero es pecado grave. La justificación del pecado agrava el pecado. Deje los inventos. Si habláramos puntualmente del ejemplo que habló Pablo, del incesto, casi en ninguna civilización educada es aceptable, mucho menos en el cristianismo. Pero no es asunto, digo, exclusivo del incesto. Es todo lo relacionado a cualquier actitud pecaminosa. Me extiendo y digo, no solo con asuntos de inmoralidad sexual, de cualquiera, pero como esta vez es ese el punto específico, es ese el que estoy resaltando. Iglesia, por favor, no deben más justificarse sugiriendo de que en esta congregación se tolera, se calla o se vuelve cómplice de su estado pecaminoso. Que usted quiera llamarle de otra forma, ese es su asunto. Segundo punto, el método correctivo. Dice Pablo que el que tal cosa hizo ya debería haber sido excluido del ministerio. Entonces Pablo está diciendo que la probable excomunión del ministerio es el método correctivo, la disciplina a usar. Ahora, quiera Dios me dé gracia para darme a entender en esto. Pablo está hablando de una persona con quien ya se intentó el método bíblico de corrección, pero que esa persona con total altivez y desafío a la Biblia dice, es mi vida y la voy a vivir como me da la gana. Usted no tiene derecho de entrometerse en mis decisiones. Bueno, esa persona es la que está describiendo. Como también debemos entender que el método de disciplina tiene como propósito la restauración del que se ha equivocado, no la humillación, no la discriminación o la excomunión. De hecho, en Mateo capítulo 18, no lo busquen, habla puntualmente del método y dice que son 3 pasos. Número 1, hay que hablar con el hermano que ha caído en el error en forma privada y decirle, bueno, mire, está pasando esto y queríamos animarlo a que usted dé una acción correctiva. Y él dice, pues no. Así que el segundo paso es, bueno, voy a llamar a 2 diáconos como testigos para que vean que
mi interés como líder, como pastor, como consejero es ayudarle y cuidar de paso la moral de la iglesia. Y entonces estos tres le dicen, hermano, hermana, mire, estamos avergonzados de esto porque quisiéramos no abordarlo, pero hay que hacerlo. Se dice que usted está viviendo con fulano y él no es su esposo. Ustedes no tienen por qué meterse en mi vida, en mi vida. Tercer paso, ir al púlpito y decirle a la iglesia, pues la hermana fulana no va a servir más en esto porque no quiere la acción correctiva. Ese es el método. Yo no voy a parecer un tonto desde el púlpito en sugerir que tengo un método mejor que el bíblico. Si ya está aquí, no tengo que buscar otro. Solo debo recalcar, número uno, que el propósito de la acción correctiva es de restauración y que en una congregación como esta, wow, imagínense si nos diéramos al trabajo de esto. No estoy diciendo que no debemos, solo estoy diciendo que va a ser difícil, ¿no? En fin, haciendo eco de ello y aclarando el espíritu de este texto, aplicándolo a nuestro diario vivir como iglesia, tengo entonces que hacer algunas aplicaciones prácticas, que ese es el tercer punto de nuestro sermón. Cuando digo aplicaciones prácticas me refiero a nuestro diario vivir como iglesia, nuestro contexto histórico. Empiezo por decir, el silencio o pasividad de lo que es pecado es complicidad. Al decirse abiertamente desde este púlpito, y lo están oyendo todos, de que es pecado, quisiera con ello librarme de la complicidad. Y quisiera, aun cuando no parezca que lo estoy haciendo con cariño, sí lo hago, de decirles a los que están viviendo de esa forma, a los que tienen noviazgos y practican sexo, a aquellos que están viviendo sin estar casados, a aquellos que están en cualesquiera de las ramificaciones que ya dije de lo que puede considerarse inmoralidad sexual. A gritos y en forma pública decir, Dios no aprueba ese estilo de vida y consecuentemente nosotros como iglesia pues tampoco. Y debemos llamarle al pecado, pecado. Versículo 12, como siguiente aclaración, 4:12. Cinco 12. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? Bien, déjame explicarle esto. Debo aclarar, por eso le llamé aplicaciones prácticas, que si usted es primera vez que viene, décima vez, o tiene un año congregándose, pero usted nunca ha hecho un compromiso con Cristo, ni con esta iglesia, debo decirle que yo ni nadie de esta iglesia tiene derecho a opinar sobre su vida. Si eso le convierte en un visitante. El hecho de usted nunca haber tomado un paso de fe, de nunca haberse bautizado, le convierte en un amigo de la iglesia, pero no un hermano en Cristo. Entonces, si ese es el caso,
por supuesto que usted puede vivir como usted quiera. Me iré a un extremo. Si usted practica el homosexualismo y quiere entrar con peluca y tacón alto, y usted no tiene ningún compromiso con Cristo ni con esta iglesia, nosotros no tenemos ningún derecho de juzgarle más que de decirle que es pecado. Desde la Biblia se lo estamos diciendo. Pero no puedo llegar ahí y decirle, hermano, quítese los tacones, porfa. Porque usted está en el mundo y nosotros no tenemos derecho de juzgar al mundo. ¿Me estoy dando a entender? O sea, este sermón no es para que usted mañana vaya y le diga al vecino, esa no es su mujer. Usted no tiene derecho de hacer eso, ni un poquito. Eso no significa que nos volvemos cómplices. Eso significa que nosotros mostramos respeto a que ellos no son parte del cuerpo de Cristo. Punto. Como me he dado a entender en eso, digo a los que vienen así. Usted que viene sin estar casado con su mujer, usted que dice yo por eso no quiero recibir a Cristo. Le debo decir, óigame, a usted que no ha abierto su corazón a Jesús, usted que no ha sido alcanzado por la gracia de Dios, usted es más que bienvenido, tal como está. Y oramos que un día de estos su corazón se ablande y le permita al Espíritu Santo hacer un cambio en su vida. Pero no le estamos juzgando, porque usted no es parte de la iglesia de Cristo. Y entendemos que hay no pocos que vienen en esta iglesia en esa condición. Y pastor, ¿y para qué quiere que sigan viniendo? Bueno, ellos no se están jactando de nada. Nosotros no estamos siendo cómplices de nada, sino que más bien entendemos que son personas no creyentes a quienes nos debemos para mostrarles la gracia de Cristo Jesús. Pero eso no es para los ya cristianos. Debe estar muy claro. Y como espero que ya aclaré a los no cristianos, ahora voy a dirigirme a los que ya son cristianos, a los que profesan la fe, los que están bautizados y mejor o peor, juzguen ustedes, que sirven en la iglesia. A ustedes que sirven, a ustedes y a mí, nos obliga nuestra profesión a tener una actitud de lucha contra el pecado. Altivez o arrogancia en nuestra condición pecaminosa es una aberración, es un pecado mayor al que ya tenemos. Y que deberíamos hacer un cambio. Voy a tratar de explicarlo con esta ilustración. Una y otra vez han dicho muchos que las iglesias son hospitales. Pues bien, al hospital están todos bienvenidos a recibir asistencia. Los cristianos y los no cristianos son recibidos con puertas abiertas. Así es que vino alguien enfermo de una inmoralidad sexual, recibió la consulta externa, un médico le dijo, mire, usted padece de esta inmoralidad sexual. Y claro que puede recibir la ayuda. Pero para esto usted necesita entrar a este tratamiento intensivo,
a una sala de cuidados intermedios o quizás cuidados intensivos, porque su condición es mucho más grave. Entonces dice ese paciente: no, gracias, yo solo quería oír unas 3 aspirinas y saber mi enfermedad. Le agradezco mucho, se acabó. Bueno, bienvenido cuando quiera a esta consulta externa. Pero usted dice: no, yo estoy grave. A mí métame de una vez a cuidados intensivos, porque los intermedios ya no me funcionan. De acuerdo, por favor fírmeme esta constancia de liberarme de responsabilidad y que usted asume la responsabilidad. ¿De qué? No, es que allí usted se tiene que comportar. Porque si usted no se comporta, no usa la bata, no permite que le limpien la herida y todas las medidas profilácticas necesarias, usted no va a contaminar toda la sala. Así que si usted quiere entrar, va a tener que entrar a un proceso de disciplina para recibir el tratamiento. Y usted dice: pues sí, claro que voy a hacerlo, yo necesito esta medida de sanidad. Bueno, bienvenido, pase y cumpla. Esos son todos los servidores de esta iglesia. ¿Me he explicado? Entonces, les tengo que decir a todos los servidores, capillo infantil, en parqueo, diáconos, pastores, estoy diciéndoselos de manera cariñosa desde el púlpito y no personal. Cuando digo no personal es que no vaya usted a tomar como el pastor hoy la agarró conmigo. Son un poco más de 1,500 personas como para yo querer arremeter contra usted. El asunto, lejos de ser personal, es bíblico. Pero si usted no piensa casarse, si usted quiere seguir soltero o soltera de esa forma, teniendo sexo, si usted quiere practicar homosexualismo, si usted quiere cualquier asunto que la Biblia reprueba, oiga, hágase un favor y háganos un favor. Dígale al líder inmediato, o si es líder, dígale a este inútil, enfermo, predicador: mire, hermano, yo voy a desistir de mi ministerio por un tiempo. No me tiene que venir a contar su pecado ni su novela, es suyo. Solo me dice durante un tiempo. Sigue viniendo, sigue alimentándose, pero no está sirviendo. ¿Por qué? Porque los que servimos estamos en cuidados intermedios y en cuidados intensivos, con total voluntad de hacer cambios en nuestras vidas. Pero usted no quiere, no le importa, bien por usted. Sea adulto y no provoque que el líder o el pastor tenga que ir a decirle: pues fíjese, hermano, que nos da pena, pero sabemos que usted está viviendo con esta señora, que es la señora del otro hermano. Ay. ¿Y a usted quién le dijo? Y ahí va la novela. Sea adulto y ahórrese el malestar. De todos modos, recuerden, a los que servimos, el mejor servicio que usted y yo podemos darle al Señor es nuestra voluntad, haciendo su voluntad. Entonces, entrar a un proceso de restauración es la mejor ofrenda.
Estar sirviendo no es la mejor ofrenda. Tener un acto de arrepentimiento, de cambio y de restauración, eso es ofrenda. Y de esa forma, todo camina más fácil. No dije mejor, porque a lo mejor usted es necesario donde estaba. Ese ministerio le necesita, pero como a usted no le importa, ¿qué significa el tal sea entregado a Satanás? Debo explicarlo porque oro a Dios no vayan esta mañana salir de aquí diciéndole a todo mundo, este debe ser entregado al diablo. Pablo dice, mire, la idea es que al quitarle la comunión del ministerio, del privilegio, eso es disciplina, hacer eso es como entregarlo al diablo. Haga lo que quiera. Porque la comunidad cristiana es un gran escudo. Esto es una bendición sin nombre. ¿De qué le estoy hablando? Que en cada esquina por donde vamos, hermano, gracias a Dios que no estaba haciendo lo que no debía. Esa es una comunidad que nos protege. O el amigo de la iglesia que me llama, no viniste a la iglesia, ¿qué te pasa? Que cómo se te ocurre decir esa palabra. Que cómo salís con esos amigos, cómo vas a estar bebiendo cervezas. Esa comunión es un freno. Pues bien, ¿qué significa el tal ser entregado a Satanás? Quitarle esa comunión. ¿Con qué propósito? Dice Pablo. Bueno, que al sentirse aislado, su espíritu sea salvo porque va a buscar del Señor y se va a dar cuenta que su arrogancia y su altivez no le lleva por ningún buen término. Que eso no funcionó, bueno, es probable que él o ella nunca conocieron a Cristo. Pero aquella persona que alguna vez gustó del don celestial, cuando no tiene esa comunidad y esa comunión, su corazón se hace pedazos y tratará de volver. Sería mejor decirlo con un ejemplo mío, pero en este punto tengo mejor lo que mi mamá cuenta en su testimonio. Cuando ella se alejó del Señor unos años, dice que cada vez que pasaba por una iglesia evangélica empezaba a llorar. Lloraba. Como que era una mujer que había perdido la cabeza. Y claro que no era un llanto inconsolable, las lágrimas brotaban. Eso es extraño, la comunión de los santos. Extraño el gozo de la comunidad. Bueno, dicho hasta acá, esperaría que como iglesia ahora estemos claros en cuál es la posición de esta iglesia, si tolera, si es cómplice o algo parecido. Y si alguien en este punto está por decir, mire pastor, todo esto es un poco ofensivo, mire, recuerde que usted y yo llevamos meses o años ofendiendo a Dios con nuestro pecado. ¿Sería mejor entonces una actitud de contrición, de humildad y de buscar la restauración de Dios? Más que la molestia por lo que se ha dicho, que ha sido principio bíblico. Y aún más, quizás hay 2, 5 o 20 aquí que van a decir, a pesar de todo lo que he aclarado, van a decir, ¡qué puros cuentos! En esa iglesia se tolera los adúlteros, la fornicación, el homosexualismo y otras cosas más. Bueno, se los diré con mucha seriedad.
Si usted tuviera razón, que creo que no la tiene, pero bueno, supongamos que nos equivocamos en 2 o 3 casos y usted tuviera la razón y que nosotros a veces toleramos. Les puedo asegurar con la Biblia que es lo que a usted le debería importar, que el cielo no le tolera y que la Biblia no lo aplaude. Que la única vía para usted y para mí es pedir perdón y entrar al camino de restauración. No hay otro. Pero no lo vea como una tragedia. Véalo como una gran oportunidad, que entramos gratuitamente a la sala de cuidados intensivos, en donde Dios en su gracia va a sanar nuestra herida y nos va a hacer vivir de forma plena, porque no me venga con el cuento que usted se siente vivir a plenitud con el pecado que lleva en su espalda. No es cierto. Es un peso que lastima. Y vivir con el perdón del Señor va a ser siempre mucho mejor. Pero claro, eso es decisión suya. Oramos.